quien dijo la luna de miel terminó la noche de bodas. Sergio Massa, el nuevo superministro, el hombre que supo aguardar su oportunidad, sabe que el futuro del país y el de su gobierno están hermanados con el suyo y que aparte de ser bien recibido, mucha paciencia con su gestión no habrá. Unos piensan que la economía argentina es un enfermo crónico, otros que está una vez más al borde del abismo. Déficit, peso desplomado, por ejemplo, en una semana en 40% y una inflación del 90% proyectada para el 2022. Nada fácil ayer y nada fácil hoy, sobre todo para un gobierno que nació con el poder dividido entre una poderosa vicepresidenta y un presidente que gobierna, pero no siempre manda. Ambos le entregaron a Sergio Massa las llaves de la economía sabiendo que si no enderezan rumbo perderán las próximas elecciones. Nada fácil porque cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional implica ajustar, reducir los verbos menos populares de la política, más en un país donde al menos el 40% de la población recibe algún subsidio o ayuda estatal. Mientras sigue la sombra de los casos judiciales sobre Cristina Fernández, quien se apega a su libreto de acusar persecución. El peronismo dividido a lo menos en 3/3 en el gobierno pegados por la necesidad. Un país en que la política hace imposible sacar adelante la economía. Comienza Conexión Global Prime. Historia de largos y antiguos desencuentros y encuentros y luego desencuentros nuevamente es lo que marca hoy el gobierno de Alberto Fernández y también de Cristina Fernández. Sergio Massa, ¿qué rol juega y qué rol ha jugado? Lo vemos en la nota de Laura Soto. Sí, juro. Entre aplausos y vítores, la llegada de este superministro a la Casa Rosada fue efusiva. Y es que a diferencia de su predecesora, los argentinos tienen todas las esperanzas puestas en que Sergio Massa sí logre controlar el caos financiero que afecta al país, lo cual no es una tarea fácil, y así lo sabe el expresidente de la Cámara de Diputados, que trató de calmar las expectativas apenas pisó el Ministerio de Economía, la cartera que asumió hace ya una semana. No soy supernada, ni mago, ni salvador. Vengo a trabajar de una manera muy comprometida para tratar de ayudar a que a la Argentina le vaya bien y a los argentinos mejor. A Massa lo han bautizado como superministro, no necesariamente porque crean que salvará la economía argentina, sino porque además de dicha cartera también lidera desarrollo productivo y agricultura. Esa era una de sus condiciones para tomar el timón financiero del país. Y a Cristina Fernández, que siempre vetó su nombramiento, no le quedó de otra que ceder ante el alto valor del dólar y una inflación galopante. La misma mujer que hace un par de años era su némesis. Sergio Massa es un viejo conocido en la política argentina y particularmente en el peronismo. Durante el primer gobierno de Cristina sucedió a Alberto Fernández como jefe de gabinete y al igual que el actual mandatario terminó enemistado a muerte con la expresidenta. Y en los años siguientes no perdió oportunidad para cargar en contra del kirchnerismo. No te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. ¿De verdad? Superada. Porque yo ya escuché... Absolutamente. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. Esa última declaración la dio en plena campaña presidencial para las elecciones de 2015, en las que resultó tercero. ¿Pero están dispuestos a competir junto con ella? Nosotros vamos a competir contra Cristina Fernández. Ah, bueno, de Kirchner. ahí está. Sin embargo, en 2019 terminó pactando con los Fernández para ir como candidato a diputado por el Frente de Todos. La historia política entre Massa y Cristina es bastante similar a la que tuvo Alberto con su vicepresidenta. El mandatario argentino fue la mano derecha y férreo defensor de su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Sin embargo, con ella esa complicidad nunca se concretó, tanto así que cuando en 2007 asumió Cristina y Alberto fue ratificado como jefe de gabinete, este renunció a los 7 meses. Durante el segundo mandato de Fernández de Kirchner, el actual presidente no perdía oportunidad de criticarla. La presidenta tiene que saber que no me voy a callar.
Ahora, el segundo mandato de Cristina es un mandato donde ya encontrar algo valioso es muy difícil. Es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Toda su acción institucional es deplorable. No es sorpresa entonces que a muchos les haya extrañado cuando la vicepresidenta anunció a Fernández como su pareja electoral para los comicios que en 2019 los llevaron a la Casa Rosada. Por ese entonces muchos lo interpretaron como una forma de la exmandataria de permanecer en el poder, pero en la sombra. Una tesis que con el paso del tiempo se hizo cada vez más verídica, pero que ya de oculta no tiene nada. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Las primeras críticas públicas de la vicepresidenta no fueron directamente en contra del mandatario, sino contra su gabinete. Pero no fue hasta la derrota histórica que sufrió el oficialismo en las primarias de septiembre del año pasado que la relación entre ambos se quebró. La debacle electoral causó que el kirchnerismo presionara un cambio de gabinete, a lo que Alberto Fernández terminó cediendo, sacrificando incluso la jefatura de gabinete a su mano derecha, Santiago Cafiero. Quiero cumplir con mi palabra de entender el por qué la gente votó como votó. Cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros, porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido. Pero lo que consumó definitivamente el divorcio fue la firma de un acuerdo de refinanciación con el FMI a comienzos de este año, negociaciones con las que la vicepresidenta nunca estuvo de acuerdo. Desde entonces, los ataques entre los dos Fernández se hicieron cada vez más frecuentes, trasladándose del formato escrito a eventos públicos. Te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Y la verdad me quedo con esa frase de Perón. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Yo no persuadía a la gente con palabras, yo la persuadí a la gente con hechos y con ejemplos. Juan Domingo Perón. Ahora la sede del nuevo terremoto político que sacudió al oficialismo fue el Ministerio de Economía. Primero con la renuncia hace un mes de Martín Guzmán, alguien de quien la vicepresidenta quería deshacerse hace tiempo, pero que con su salida golpeó duro a la ya deteriorada economía argentina. Luego su reemplazo por Silvina Batakis, una economista cercana a Cristina que duró apenas 24 días en la cartera al no poder apaciguar la furia de los mercados. La llegada de Sergio Massa, en cambio, trajo calma al sector. Fue el último comodín de Alberto para intentar sacar al país de la crisis económica y de gobernabilidad que afecta a la Casa Rosada. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país. Massa arribó con un detallado plan económico. Primero, respetar el ajuste que el FMI exige a Argentina para pagar su deuda. Junto a ello, estabilizar el peso, fortalecer las reservas y reducir el gasto público. Y para este último objetivo sumó un punto a favor. Ahora también tiene el control de la Secretaría de Energía, que estaba en manos del kirchnerismo. Una cartera importante porque desde ahí puede comenzar a bajar los subsidios energéticos que producen un gran gasto estatal, algo que de hecho ya está haciendo. Es una medida que no tuvo el aval de la vicepresidenta hace 2 ministros atrás, pero que ahora solo le queda optar por el pragmatismo. El eje del poder se trasladó a Cristina y Sergio, y si este último tiene éxito, podría perfilarse otra vez como presidenciable el próximo año. Y vamos a ir de inmediato a Argentina con una periodista destacadísima de ese país, periodista del diario La Nación Argentina, Inés Capdevila. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, Inés. Hola, Mónica, ¿cómo están? Muy bien, no sé qué también por allá, y lo primero que quisiera preguntarte, obviamente, es cómo se ha evaluado en la opinión pública, entre los ciudadanos y también entre los políticos, la llegada de Massa al poder con una breve luna de miel. Te diría que inexistente la luna de miel de Sergio Massa como superministro de Economía, como a él le gusta que lo designen. Los argentinos tienen una muy mala concepción de este gobierno, muy poca confianza, está en sus niveles mínimos, y eso incluye al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene una aprobación de entre 9 y 10%, es decir, bajísima, tan baja como la del presidente Alberto Fernández.
y un poquito incluso más baja que la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso, además de muchos errores no forzados que cometió el propio Massa desde que asumió, hace que los argentinos en su gran mayoría vean con muchísimo escepticismo esta nueva ofensiva del gobierno argentino por detener la inflación y sacar a la Argentina de este hueco en el cual parece caer cada vez más profundo. Inés, me gustaría que habláramos un poco de dos cosas. Uno, de esos errores que ya ha cometido. Por ejemplo, se le critica el poco manejo para lograr los nombramientos en ciertos puestos claves que debería haber tenido, pensaban algunos, ya el poder. O sea, si eres superministro y no puedes tener claros a quién pones en qué puestos, por ejemplo. ¿Cuáles han sido esos errores? Y también contar a los chilenos que nos están viendo quién es este hombre que en algún minuto fue muy fiel a Néstor Kirchner y después termina formando una tercera fuerza, incluso prometiendo en su minuto poner presa a Cristina Fernández. Exactamente. Bueno, empiezo por esta última pregunta, Mónica. ¿Quién es Sergio Massa? Sergio Massa es un alcalde de Tigre, que es una especie de suburbio muy rico de la ciudad de Buenos Aires. De allí él se proyecta como un hombre central en el primer kirchnerismo, en el que se iba traspasando de Néstor Kirchner a Cristina Kirchner, fue incluso jefe de gabinete, fue una especie de joven promesa del peronismo, del kirchnerismo en ese momento. Sin embargo, con la debacle del kirchnerismo, ya hacia la mitad de la década pasada, cuando Néstor Kirchner ya había muerto y Cristina Kirchner empezaba a perder muchísima aprobación, muchísima popularidad, Massa se abre y trata de fundar su propio movimiento y ese movimiento se basaba en prometer a los argentinos que iba, como vos decís, hacer que Cristina terminara en prisión, precisamente por los casos de corrupción de los cuales se suponía en ese momento había sido protagonista, y que iba a rectificar el rumbo del deterioro económico en el cual que el kirchnerismo había metido a la Argentina. Eso fue hasta 2017-2018, ese fue el Massa, un primer Massa kirchnerista que se transforma en anti-kirchnerista durante unos 5 años aproximadamente, que le dio mucho rédito político en ese momento, entre un 15 y un 20% del electorado, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que es el principal bastión electoral de la Argentina. Y cuando Juntos por el Cambio, la anterior administración, la hoy oposición, empieza su debacle en el poder con Mauricio Macri hacia 2018-2019, Massa vuelve a unir fuerzas con Cristina Kirchner y en este caso Alberto Fernández y se convierte en uno de los 3 ejes centrales de este gobierno junto con el presidente Fernández y Cristina Kirchner. ¿Cómo explica él todos estos movimientos, que son movimientos de 180 grados, antagónicos, digamos? Bueno, es un hombre que está muy acostumbrado a dar vueltas retóricas, a que un día apoyar a Cristina, otro día a odiarla. Los argentinos, sin embargo, eso lo tienen muy presente y es esa la razón de esta bajísima credibilidad con la que cuenta hoy Sergio Massa para sacar a la Argentina del pantano económico en que está. ¿Qué es un problema? ¿Y por qué es un problema? Porque básicamente Sergio Massa como ministro de Economía no ya por su conocimiento económico, que no lo tiene, sino por su capacidad, exactamente, pero tiene capacidad de unir, es un hombre en permanente diálogo con los opuestos políticos. Es la última oportunidad para la Argentina para evitar la debacle total, una debacle que muchos ya asemejan a lo que sucedió en la Argentina en 2001 y que incluso comprende escenarios de hiperinflación. Inés, la pregunta del millón, ¿quién manda en Argentina? Te voy a poner además hartos actores. Cristina, Alberto Fernández, el presidente, Massa, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, los gobernadores regionales, también fuente importante de poder. Finalmente, ¿quién tiene realmente? Y los movimientos sociales, que también los sindicatos, los movimientos sociales, que también tienen incluso su propia organización sindical, ¿no? Que son quienes están fuera de la formalidad sindical. Entonces la pregunta es, ¿quién manda hoy día en Argentina?
Es una excelente pregunta, Mónica, y no es una pregunta de fácil respuesta. También porque es una pregunta que incluye la explicación de por qué la Argentina en estos últimos años ha tenido esa deriva. Hoy hay una cabeza clara en el gobierno argentino que no es el presidente, no es Alberto Fernández, es por supuesto Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta y titular del Senado. Ese es, digamos, el centro fáctico del poder del gobierno actual. Alberto Fernández representa, ya te diría, tiene un puesto protocolar. Incluso se ha especulado con que Alberto va a empezar ahora a viajar mucho más al exterior porque es el único lugar donde verdaderamente su voz puede llegar a ser escuchada, porque hacia adentro del gobierno argentino ha perdido muchísima influencia. Y por el otro lado hubo un traspaso del poder transitorio tal vez de Cristina a Massa para que asuma como economía. Además de su propio poder, que es mucho menor que el de Cristina, Cristina delega en Massa cierta influencia, cierta capacidad de gestionar la economía, porque sabe que es la última oportunidad para el kirchnerismo para sobrevivir. Entonces, dentro del gobierno, esa es la escala del poder. Primero Cristina, luego Sergio Massa y finalmente el presidente, irónicamente el presidente Fernández. Ahora, en este momento en el cual el gobierno tiene tan poca tasa de aprobación, tan poca popularidad, tan poca capacidad de gestión, el resto del poder, como muy bien lo radiografiabas vos recién, se divide y se diluye en un montón de otros actores. Los sindicatos, los movimientos sociales, como bien indicás, que son los dueños de la calle, son movimientos que tienen capacidad de paralizar ciudades enteras como la ciudad de Buenos Aires y las rutas argentinas, que son esenciales porque son, digamos, las vías centrales para la economía argentina, para la producción, sobre todo la producción agropecuaria. Entonces, ahí tenés otros dos sectores. Los movimientos sociales, que a su vez están divididos entre kirchneristas y antikirchneristas, los sindicatos, los empresarios y la oposición. Por ahora la oposición tiene una mirada un poquito más distante, dice, ¿para qué nosotros nos vamos a meter en este lío si verdaderamente los propios enemigos del kirchnerismo son los kirchneristas? Entonces vamos a dejar que cometan errores solos. Pero la oposición, a su vez, también está muy dividida, Mónica. Por eso hace todo este panorama, toda esta fragmentación del poder real en la Argentina, toda esta incapacidad y paralización de la gestión, hace que los argentinos hoy tengan muy poca confianza en que el futuro va a ser mejor, aun cuando estamos tan mal y sería muy fácil hacer que fuera mejor. Inés, dos preguntas de futuro para ir cerrando. La primera, en Chile, en Colombia, en Perú, en su momento en Perú con la llamada Generación Bicentenario, en Chile lo vimos con el estallido social, en Colombia también con las protestas y a raíz de los intentos de reforma tributaria y previsional en ese país, hemos visto estallidos sociales. La pregunta es, ¿qué pasa en Argentina, un país con tremendos movimientos sociales en que no hemos visto aún? Nadie puede saber si eso no se produce. Uno de esos fenómenos, ¿están cerca o no? ¿Cuánto influye que cerca del 40% de los argentinos reciba algún tipo de subsidio o por vía, no sé, de los subsidios a los combustibles o por ayuda estatal directa, a lo menos el 40%? ¿Cuánto ayuda en aquello y cuánto ayuda a la línea política del gobierno y tener articulación, a lo menos, con dos de las principales centrales sindicales en que hasta ahora eso no se haya producido? Porque, claro, uno se pregunta si lo mismo le hubiera pasado a Macri, si es que no estaríamos en otra situación. ¿Qué ves? ¿Lo ves cerca? ¿No lo ves cerca? Mira, en la Argentina hoy, sobre todo en el mes de julio, ya hoy empiezan a ceder esas especulaciones. Se especulaba con que el estallido social era cercano. Pero de todas maneras yo creo que, es obviamente que es tremendamente especulativo y como tal está sujeto a muchos errores, capacidad de error. El pronóstico, yo creo que es muy difícil que ese estallido vuelva a ocurrir de la forma que ocurrió en Perú, en Colombia, Chile fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la Argentina ya tuvo un gran estallido social, que fue en 2001. Claro. El trauma, el recuerdo traumático de ese 2001 todavía está muy marcado en la memoria colectiva de los argentinos. Esa es una razón. Y a partir de ahí se pueden construir muchas razones. Primero, lo que vos decís, fue tal el trauma del 2001 que el Estado empezó a buscar
vehículos para diluir la bronca de los argentinos. Los planes sociales, las transferencias directas a la gente, esa es una de las razones. Lo otro, y esto es anterior a la crisis de 2001, los sindicatos siempre fueron movimientos muy fuertes en la Argentina, mucho más fuertes que en otros países, y como tal tenían una capacidad de representación y de contención del malestar y los reclamos sociales muy fuerte. Esa contención ahora también recae en los movimientos sociales. Es decir, que la Argentina tiene muchas vías de escape para el malestar, la bronca y la frustración de la sociedad. Ahora, todavía no vimos lo peor de la crisis económica. Entonces la pregunta es, si cuando la Argentina se quede, como ya ronda el fantasma, sin dinero, porque las reservas se están acabando, por lo tanto no va a haber dinero para importar gas, por lo tanto la producción va a empezar a ceder, por lo tanto no va a haber dinero, el Estado va a tener que imprimir, que es un poco nuestra mayor pesadilla, para financiar sus gastos, la inflación se va a acelerar. En ese escenario, ¿qué va a suceder? ¿Serán todas estos colchones, serán todas estas vías de contención suficientes para contener el malestar y la bronca de los argentinos? Bueno, esa es la gran pregunta que hoy nadie puede responder. Y para cerrar brevemente, pues nos acabó el tiempo, ¿te atreves a pensar, pero en las circunstancias actuales, quiénes serían los candidatos que se podrían enfrentar en una eventual elección presidencial? Bueno, hoy, digamos, el poder tiene tres patas, el poder electoral, mirando al 2023, tres patas, falta un año y 2 meses para las elecciones, es muchísimo tiempo, pero hay 3 candidatos que ya, digamos, ya se empiezan a insinuar. Horacio Rodríguez Larreta, que es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que consistentemente durante los últimos años es el precandidato con mayor imagen positiva para llegar a la elección. Es un candidato que no solo atrae a su movimiento, que es Juntos por el Cambio, un movimiento de centro-derecha y de derecha, sino también a un electorado del centro. Luego, por Frente de Todos, hay varios, y todo depende de cómo termine este gobierno, ahí se van a terminar de definir los candidatos. Sergio Massa, por supuesto, que quiere ser, y por eso apuesta tanto a sacar a la Argentina de este pantano. Y finalmente hay otro que es, digamos, en la extrema, más situado en la extrema derecha, que es Milei, Javier Milei, un economista libertario. Lo conocemos. Claro, que ha crecido muchísimo en los últimos 2 años, ha llegado a un 17% de intención de voto para las presidenciales, pero los 2 últimos meses ha empezado a caer, un poco como pronosticaban los especialistas, forzado por sus propios errores que son muy groseros. Por lo tanto, es hoy, 1 año y 2 meses antes de las elecciones, esos son potenciales candidatos. Todo puede pasar en 1 año y 2 meses en los países, en cualquier país de América Latina donde es tan volátil la situación social. Inés Capdevila, como siempre, un aprendizaje, un gusto conversar contigo. Yo sé que a ti te da vergüenza cuando yo te digo esto, pero una de las periodistas que más admiro de tu país, así que muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros. Gracias a ustedes, Mónica, que tengan un buen día. Vamos a hacer un poco de historia política y económica sobre todo, pero una no se entiende sin la otra, no solo en Argentina, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Vamos a empezar con Carlos Menem, porque estamos centrándonos sobre todo en el peronismo, aunque hay algunos interregnos, sobre todo uno desde Carlos Menem. 1989 a 1999 logra controlar efectivamente en su momento la inflación, que es uno de los males endémicos, establece la paridad peso-dólar, se alinea básicamente en un peronismo que es de corte más bien neoliberal en muchas de sus medidas, no respecto a la asistencia económica a los más pobres, pero sí respecto a las medidas, muy alineado con Estados Unidos, incluso y además con misiones, por ejemplo, de paz de la ONU, en fin, de operaciones militares, y forma el Mercosur. Avancemos entonces con Fernando Larrúa, que no logra completar su mandato desde 1999, solo hasta el 2001. A todo esto, ¿por qué está 10 años en el poder Menem? Porque hace un pacto con Alfonsín en donde logra eliminar la prohibición constitucional de reelección. Fernando Larrúa entonces asume y la verdad es que le va harto mal. Él tiene que, por la crisis económica, sacrificar a su ministro de Economía, que era Machinea, y poner a Ricardo López Murphy, que solo dura 14 días en el poder,
en el cargo después de que anuncia un plan muy restrictivo de austeridad que era necesario, pero la verdad es que fue muy impopular. Y entonces llega Domingo Cavallo, que era recordado por haber logrado la estabilización del tema de la inflación y la paridad peso-dólar en la época de Menem, pero aquí le va pésimo. A cambio de créditos y de renegociar básicamente condiciones de deuda y de los intereses, la verdad es que plantea un plan de austeridad tal que termina literalmente huyendo del país Fernando de la Rúa, porque además se da el fenómeno del corralito, donde se ponen fuertes restricciones al uso de los recursos propios de los argentinos. Avancemos entonces y nos vamos a ir a la época de Adolfo Rodríguez Sá. Nada, o sea, básicamente 7 días en el poder, no duró más, fue elegido por la Asamblea Parlamentaria y lo que hace básicamente es que anuncia la suspensión del pago de la deuda externa, uso de bienes inmuebles, tierras fiscales, restitución del recorte salarial. ¿Le va mal? Tiene que irse. Eduardo Duhalde entonces logra completar el periodo para el cual había sido designado su predecesor y lo que hizo es que confirmó la moratoria del pago de deuda y logra hacer finalmente un puente entre uno y otro, liquidó la convertibilidad del peso, pacificó los créditos y ahorros en dólares y aplicó además un ajuste fiscal demandado por el Fondo Monetario Internacional y también flexibiliza y después levanta el corralito, que era muy polémico. Sigamos avanzando. ¿Qué pasa entonces si tenemos que ir a lo siguiente, que es Néstor Kirchner? Él asume el 10 de diciembre del 2003 hasta el 10 de diciembre de 2007. Los primeros años se desarrollaron con un tremendo boom económico. Los precios de las materias primas además lo favorecieron muchísimo. Además, una fuerte impronta social ayuda a los más desfavorecidos y otra de las cosas es que aumenta las jubilaciones mínimas, que llevan 12 años congeladas, el salario mínimo, también el vital y el móvil. Y lo otro es que tenía tal nivel de ingresos que incluso lo que hace es que el 2005, a pesar de que estaban muy baratos los intereses, él decide cancelar la deuda, pagarla con el Fondo Monetario Internacional para sacarle el Fondo Monetario Internacional de la ecuación y el poder de establecer ciertas condiciones. La tasa de inflación de 40,9% que había recibido de arrastre, entonces la bajó. Pensó que le iba a lograr sostener en un dígito, llega a 3,7%, pero finalmente el 2003 llega a 12,3% y también logra reducir el desempleo. Pero ya comenzaban ciertos problemas, del uso de los fondos, fiscales, del déficit también creciente, la inflación ya mostraba que era un problema que no estaba solucionado estructuralmente. Y cuando las materias primas no son tan fuertes y se empiezan a ver estos problemas estructurales que no habían sido resueltos, a pesar del fuerte apoyo popular, la verdad es que se complica la economía en Argentina, aunque no vimos los niveles del 2001, que fueron los más traumáticos, con saqueos, con el corralito y con todo lo que les contamos. Cristina Fernández, entonces, del 2007 al 2015, muchas medidas que tienen que ver con temas también simbólicos, como la asignación universal por hijo, la reestatización de los fondos jubilatorios, que fue una tremenda polémica también, el uso que se iba a dar a esos fondos por parte del gobierno. Afrontó un paro agropecuario más fuertísimo, muy fuerte, que duró cerca de 129 días con también además un conflicto muy fuerte con medios de comunicación, entre otros con el grupo Clarín, y se seguían mostrando los problemas estructurales de inflación, de uso, por ejemplo, fondos de jubilaciones, de déficit también no solucionados y de muchísima ayuda fiscal y de subsidios. Avanzamos hacia Mauricio Macri. Después de esta pésima gestión económica, aunque por muchos muy alabada en los términos sociales, llega Mauricio Macri al poder entre el 2015 y el 2019. La crisis económica entonces había sido clave en la derrota del finalmente el kirchnerismo, del peronismo, como se le quiere llamar, y por eso el macrismo logra llegar al poder. Su gobierno entonces decide primero y tiene una política oscilante, porque llega con austeridad, después tiene que rebajar ciertas normas. Una de sus primeras medidas fue la liberalización finalmente de las restricciones cambiarias, que son conocidas como el cepo cambiario, ¿no? Bueno, liberaliza aquello, el peso tuvo una devaluación de 40%, la tasa de interés de referencia aumentó en cerca de un 60% y la política más falló, eso sí, en controlar la relación con el dólar. La inflación llegó un promedio de 40% anual, hacia el final de su mandato 300% acumulado, y el 2018 entonces la economía argentina fue calificada como hiperinflacionaria y las promesas de solucionar estos problemas estructurales no se dieron. Ya llegamos entonces hasta el día de hoy a Alberto Fernández, que analizamos en Conexión Global Prime.
Y nos trasladamos, estábamos antes en Buenos Aires, ahora nos vamos a Córdoba, siempre en Argentina, para conversar con Andrés Daín, doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad Nacional de Villa María y de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor de consultora Plebs. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted por la invitación, un gusto. Tenemos algunas cifras que me gustaría mencionar. Estamos hablando en el último año, los alimentos aumentan 53,6%, un punto por encima de la inflación general. La pandemia llevó hasta más de 40% la pobreza en Argentina, la inflación para el 2022 90%. Me gustaría preguntarte por cómo está viviendo hoy día el argentino, la argentina, la situación económica, y además preguntarte por cuáles son las causas estructurales del problema económico argentino. Bueno, por supuesto que la situación económica es muy compleja, está generando niveles de pobreza muy altos y sobre todo con enormes dificultades para acceso a bienes básicos como alimentos. Hay un deterioro muy grande de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Como dato que hay que poner al lado de la pobreza es el nivel de desocupación. El nivel de desempleo es de solo poquito más del 7% en la Argentina, lo cual significa que tenemos enorme cantidad de gente que tiene trabajo informal, incluso también trabajo formal, pero que los ingresos los dejan por debajo de la línea de la pobreza. Y como problemas estructurales, por supuesto que son diversos, son complejos, pero en Argentina, en estos últimos años, se viene dando algo que no es tan habitual aquí, que es crecimiento económico y crecimiento de la desigualdad y crecimiento de la pobreza. Entonces, uno de los grandes problemas estructurales en Argentina tiene que ver con la distribución del ingreso, porque Argentina tiene niveles de ingresos medios, de PBI per cápita, que no condicen con lo que sucede efectivamente en nuestra sociedad. ¿Cómo va afectando también la política, la economía? Leí un artículo en que decía, mientras no se solucione los problemas políticos, imposible solucionar los económicos. Y en ese sentido quería preguntarte por uno de los temas, es que Argentina, durante el gobierno de Alberto Fernández, llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para repactar la deuda, y esto produce un quiebre del cual me gustaría que nos explicaras tú entre el presidente y la vicepresidenta, y eso es parte también de la problemática económica y política que vemos hoy. Sí, claro, ha generado un quiebre muy importante, o agudizó y profundizó algunas diferencias que ya se venían marcando en la coalición de gobierno, que es una coalición relativamente amplia, relativamente heterogénea, pero donde hay una mayoría nítida, liderada por la expresidenta, por la actual vicepresidenta. Y en ese contexto el Fondo Monetario Internacional es muy caro también a la historia de la Argentina y es muy caro también a la historia del kirchnerismo, del peronismo bajo la hegemonía kirchnerista, porque durante esos años de gobierno de Néstor Kirchner primero y después de dos gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, se logró sacar al Fondo Monetario Internacional de la injerencia en la Argentina, y eso fue posibilitado por un proceso de desendeudamiento muy importante, sobre el cual se retrocedió con mucha virulencia durante el gobierno de Macri, porque se generaron niveles de endeudamientos en tiempo récord que implicó la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, claramente no hablamos solamente de un acreedor, sino que hablamos de un acreedor que tiene injerencia en la política macroeconómica, que tiene intereses políticos muy concretos y que limita fuertemente las posibilidades de gobernar y las posibilidades de gestionar de manera autónoma. Y en ese sentido, claramente ha sido un problema dentro de la coalición, aunque si bien por lo menos de manera explícita, no apareció en declaraciones de la vicepresidenta actual un deseo de no cerrar con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se reclamó en su momento cuando se presentó el acuerdo era que no era un acuerdo conveniente, o que no era todo lo conveniente que la gestión del ministro de entonces, el ministro de Economía, Martín Guzmán, promovía en torno a ese acuerdo. ¿Y la población cómo toma, Andrés, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Porque, como tú lo decías, viene de la mano de condiciones, y de condiciones que implican ajustes. Y uno lo sabe, sea en Argentina, en Chile, en Perú, en donde sea,
ajustar, reducir es lo menos rentable políticamente para cualquier gobierno, y no sé cómo lo toma también la población argentina, entre que tienen este tema de importante soberanía y de defensa de lo que son sus políticas y la injerencia del Fondo Monetario, pero por otro lado sabiendo también que con el déficit que tienen y la inflación es imposible también para cualquier economía subsistir sanamente. ¿Cómo se ve ese balance y cómo se enfrenta políticamente desde el gobierno y también desde la oposición? ¿Qué dice la oposición, o la oposición en el fondo básicamente toma palco? Bueno, es muy difícil responderte de manera nítida a esa pregunta. En primer lugar, porque es muy difícil saber lo que piensa la población, dado que también asistimos en Argentina, en toda la región y probablemente también en buena parte del mundo, a una disociación muy fuerte, una decisión muy marcada entre lo que sucede, lo que se debate en los grandes medios de comunicación y por ahí lo que efectivamente sucede en la población. Los debates en los medios de comunicación están cada vez más contaminados por intereses espurios, y eso hace que la distancia se acreciente entre lo que efectivamente sucede en la calle, lo que efectivamente vive la gente por ahí y lo que se debate en los medios de comunicación. Eso por un lado. Y por el otro lado, por supuesto que hacer ajustes, como vos dijiste, no tiene buena prensa, pero también eso lo podríamos matizar. En Argentina tenemos fuerzas políticas con enormes niveles de aceptación, que sus campañas se sostienen en la necesidad de austeridad, en la necesidad de ajuste, en la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales. Acá un periodista hace unos años dijo que la gente estaba dispuesta incluso a que le bajen el sueldo con tal de un cambio político, ¿no? Y efectivamente, por lo que sucedió con el gobierno de Macri, el gobierno de Macri generó un enorme nivel de deuda, duplicó la inflación, generó enorme estabilidad, varios procesos evaluatorios muy intensos, una licuación muy fuerte de los ingresos, y sin embargo obtuvo en torno al 40%, terminó perdiendo la reelección, pero obtuvo 40% de los votos, y hoy se presenta esa fuerza política como la favorita de cara al 2023, con un discurso en ese sentido que se radicalizó. En Argentina tenemos una historia muy larga, que data de por lo menos 30, 40 años, de discursos políticos que crecen, que se sostienen prometiendo ajuste, prometiendo achicamiento del Estado, prometiendo ordenamiento de las cuentas públicas, prometiendo casi un proceso redentorio, ¿no?, para la población. Digo, en ese sentido, me parece que ese es un fenómeno que no es novedoso, que no es del todo nuevo en Argentina, y creo que en la región en general, y sigue vigente aún hoy, y de cara al 2023 en nuestro país, por ejemplo, se presenta como, incluso más, como un discurso favorito, ¿no?, para ganar las elecciones. ¿En qué está la oposición? ¿Cuáles son los principales liderazgos a tu juicio? ¿Y en qué está de momento político, pero además programáticamente? ¿Tiene que hacer mucho o más bien tiene que dejar cometer errores al gobierno? ¿En qué está la oposición? Bueno, el gobierno viene haciendo muchísimos méritos para que la oposición llegue al poder el año que viene, no solamente por errores cometidos, quizás que eso sea una cuestión, quizás incluso me animaría a decir algo menor, sino sobre todo por la falta de iniciativa política, por la falta de capacidad de gestión, por la falta de política en general y por la incapacidad en ese sentido, por la incapacidad que tuvo este gobierno de llenar, de colmar en algo por lo menos las expectativas que había abierto. Porque el estilo de gestión de Alberto Fernández no podríamos decir, tuvo poco que ver o muy poco que ver con lo que representaron liderazgos como el de Cristina Kirchner o el de Néstor Kirchner, que son liderazgos que construyeron unas mayorías, que construyeron identidad política, y son los liderazgos y esa identidad y esa construcción la que puso los votos para que Alberto Fernández sea presidente, ¿no? Y en ese sentido la oposición está en un debate, en varios debates, por supuesto atravesado por varios debates, pero quizás uno de los más importantes tenga que ver con la radicalización de los discursos de derecha, de los discursos conservadores, que en Argentina también están teniendo mucha fuerza. En nuestro país se conocen como libertarios, un fenómeno también que se da en Estados Unidos, que se da en muchos países europeos y en muchos países de la región. Y en ese sentido, la fuerza que representó Macri en su momento, la fuerza que hoy se denomina Cambiemos en Argentina, está muy corrida por ese fenómeno emergente que lo corre por derecha. Y dentro de Cambiemos hay muchos liderazgos, particularmente el Patricia Bullrich, por ejemplo, que promueve un corrimiento hacia la derecha. Por lo tanto, lo que pareciese consolidarse en Argentina es una disputa muy polarizada y una forma de competencia
que se agudizan, una forma de competencia centrípeta, que esos polos tienden a alejarse como producto de la competencia y la interacción política antes que acercarse y generar políticas de encuentro. Andrés Daín, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Córdoba, Argentina, ayudándonos a poner en contexto estos días complejos que viven por allá y que esperamos además se superen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa, pero al regreso vamos a seguir analizando los momentos claves que vive Argentina. ¿Cuáles son las reformas estructurales que requiere este país? ¿Están dispuestas las fuerzas políticas existentes a emprenderlas o no? Pausa y volvemos. Por CNN Chile, vamos más allá. Volvemos a Conexión Global Prime. Vamos de inmediato a poner en contexto una comparación entre Argentina, Brasil y Chile. Comencemos con el número de habitantes. Claramente es 2 veces y más Chile, con 45.808.000 habitantes. Una superficie de 2.780.000 kilómetros, o sea, 2 millones de kilómetros más cuadrados que nuestro país, pero claro, es como un cuarto, un poquito más de un cuarto de Brasil. El ingreso per cápita es de 10.729, inferior al de nuestro país, que es de 16.285, superior al de Brasil, pero esconde lo que vamos a conversar y analizar con nuestros invitados. Y ya lo decía uno de ellos, una fuerte desigualdad. No se condice el promedio con la realidad cotidiana de los argentinos. Crecimiento 4%, alto para el promedio regional, más o menos más bajo que Colombia, pero digamos un crecimiento importante, pero con los otros problemas que ya hemos analizado como inflación, como déficit fiscal. Una inflación del 64% proyectada, esta es la última, proyectada para el 2029 cerca de 90, del 2029 al 2022 de 90%. Desempleo 7% y pobreza a lo menos 37,3%. Estamos listas para conversar ahora con Federica Sánchez, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, integrante de la red de politólogas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. A ver, lo primero, me gustaría que describieras a tu juicio el momento político y económico de Argentina, porque es una crisis presente, es cierto, en lo concreto, pero que se arrastra hace décadas. Sí, es un buen pedido. O sea, el momento presente no se puede entender sin el contexto, ¿no? O sea, no podemos entender cómo llegamos a la crisis de hoy sin entender los últimos 20 años, sin entender al menos la Argentina del 2001 en adelante, ¿no? La Argentina del 2001, cuando dejamos la paridad de un peso un dólar, a partir del 2002, el aumento de la inflación sostenido en el tiempo, prácticamente durante estos 20 años un único gobierno de oposición, el gobierno de Macri entre el 2015 y el 2019, y del 2003 al 2015 los 2 primeros gobiernos de kirchneristas y ahora otro gobierno kirchnerista en personificado en Alberto, ¿no? Creo que la crisis es un poco la crisis del final de un momento, la crisis del final del gran kirchnerismo que fue, que hoy ya no es. Creo que es la crisis del ocaso de ese gran momento kirchnerista, que en algún punto también es una crisis más del peronismo, ¿no? O sea, que el peronismo tiene crisis sucesivas en el tiempo, se reacomoda y sigue, pero el kirchnerismo se identificó y se hizo muy presente en la vida política argentina como una corriente peronista distinta, ¿sí? Por eso en Argentina hoy tenemos kirchnerismo tradicional, ¿no? Lo que es kirchnerismo duro, peronismo disidente, peronismo clásico, hay todo, y todo es el peronismo al mismo tiempo. Dicen que el albertismo no alcanzó a ser, pero vendría a ser como una variante un poco más progresista del peronismo, pero que en el peronismo básicamente está todo. Exactamente, o sea, casi todo. El peronismo tiene un espectro tan amplio que permite que haya, digamos, del peronismo está Cristina Kirchner y Menem, ¿no? O sea, el peronismo tiene izquierda, derecha, tiene todo adentro, y creo que sí, Alberto lo vendieron, digamos, Cristina, creo, lo puso como su candidato a presidente en el 2019, como
como un kirchnerismo soft, ¿no? Como un kirchnerismo, un peronismo más light, algo que pudiese apelar a un espacio del kirchnerismo no tan duro, que pudiese ganar esos votos, porque ya en el 2019 el peronismo no era el peronismo de el 2007, el peronismo de la primera Cristina, ya no lo era. Cristina ya no iba a presentarse como candidata a presidente, sino iba como vice, entonces ya era como algo un poco más dulce, más edulcorado. Exacto. Ahora, en todo esto, uno de los elementos que no hemos mencionado hasta ahora son los problemas judiciales de Cristina Fernández, que juegan un rol para escoger cargos políticos, para los momentos en que se ha visto debilitada, para cuando ha hecho puntos políticos públicos también. Y en ese sentido, el tema de los casos judiciales es importante y tiene uno, de hecho, bastante avanzado. Sí, y este es el primero de los 5 juicios, digamos, de las 5 acusaciones. Claro, eran 6, pero 2 se reunieron en una, quedaron 5. Sí, eran 6. 2 se juntaron, Otesur y Los Sauces se juntaron en una sola causa. Quedaron 5. De esos 5, 3 en 3 juicios fue sobreseída antes de que llegaran a la instancia de juicio oral. Y esta es la primera vez que Cristina está siendo realmente la vicepresidenta en ejercicio, la expresidenta de la Nación, está siendo juzgada en un tribunal y están ya en la etapa más final de los alegatos del juicio y está siendo enjuiciada por, en el juicio que se llama Vialidad, por básicamente defraudación del fondo público, ¿no? Por haber desviado fondos públicos a la obra supuestamente vial en la provincia de Santa Cruz, de donde ella es oriunda. Y donde tenía todas las posibilidades, además, eventualmente de hacerlo, digamos. No es casual que sea ahí y no es casual que no sea el único caso que es en ese lugar. Por supuesto que no. Y, digamos, en este juicio está Cristina, pero también está Lázaro Báez, que fue enjuiciado antes también por enriquecimiento ilícito, digo. Y es lo que nosotros en Argentina llamamos supuestamente el testaferro de Cristina, ¿no? O sea, ¿a dónde fue la plata? ¿A dónde fue esa plata que se tenía que invertir en vialidad, donde las obras no están realizadas? O sea, no se hicieron. No se hicieron y durante años el grupo empresarial de todas las empresas de Lázaro Báez, que eran un montón de empresas, tuvieron beneficios del Estado, extensiones, prórrogas, refinanciamientos. Se pagó por encima de lo que ya se había pagado. Claro. O sea, se pagaba, se repagaba más caro, después las obras no están. Si hay enriquecimiento ilícito de gente que rodea estas obras y que muchos dicen son testaferros, como tú mencionabas. Haciendo, entre paréntesis, el tema del dólar futuro, el memorándum con Irán y Otesur son los que logra sobreseimiento para dejarlos dentro de eso. Pero hay otra causa también, que es la causa del 2019, que es la de Cuadernos de la Corrupción, donde este señor anota, fuimos a buscar plata por acá, en un cuaderno, por eso se llama Cuadernos de la Corrupción, y que también sigue en proceso. Entonces, así, está bien, hay 3 que quedan sobreseídas, pero hay 2 que están en proceso y una de las cuales está pronta, en el fondo, a dar sus primeros resultados, aunque sabemos que después también hay elementos y hay herramientas de apelación. ¿Cuánto puede afectar? ¿Crees que puede haber un fallo condenatorio contra Cristina Fernández, quien acusa persecución política, como normalmente acusan en general de izquierda y de derecha a los que son perseguidos judicialmente? Ya recusó, quiso recusar al fiscal y al juez de la causa, ¿no? Criticó a la Corte Suprema también. Bueno, criticó a la Corte Suprema, quisieron aumentarla, propusieron al menos llevar la Corte Suprema de 9 a 25 jueces, no de 9 a 11, de 9 a 25, ¿no? Yo quiero creer que la justicia en Argentina, que está ya viene como muy deteriorada, muy manchada por muchas causas, donde creo que la ciudadanía siente que no se hizo justicia, donde la justicia no fue imparcial, donde la política se entremezcla mucho con la justicia. No quiero decir que tenga que ser o no juzgada, y eso lo dirá la justicia, digo, pero si hay pruebas suficientes, si hay evidencia y se tiene que juzgar y tiene que ser condenada, que sea condenada. Eso es lo que queremos los argentinos, es realmente que la justicia funcione, que funcione igual para todos. Y los políticos, no que los políticos siempre puedan salirse con la suya. Ahora, a todo esto, Alberto Fernández tiene el tema de las causas por las fiestas VIP, Macri tiene por el tema de los familiares en Ara, también en San Juan, y está también el tema del juicio a Cristina. O sea, el tema judicial es un elemento a considerar
en la agenda política. Absolutamente, absolutamente. Y por eso es que también a mí me da la sensación, ¿no?, de que la justicia siempre termina quedando como de rehén de la política en la Argentina, ¿no? O sea, la justicia es la que todos quieren tomarse un pedacito porque en algún momento la van a necesitar. Entonces, sí, no se salva a nadie. Digo, todos los políticos argentinos terminan teniendo alguna u otra causa dentro importante. Digo, las de Cristina son importantes, la de Alberto de la pandemia a la ciudadanía la enfureció muchísimo. Estábamos todos encerrados y el presidente haciendo una recepción en su casa cuando estábamos en el medio de las restricciones más duras, ¿no?, de la pandemia. Es como que uno siente que también los políticos un poco se toman algunas licencias y se nos ríen en la cara, ¿no?, a la ciudadanía. ¿Cómo ves el futuro de Argentina? ¿Cuáles son las reformas estructurales que este país, ganara quien ganara el próximo año la presidencial, necesita? Y si crees que se van a producir. Bueno, yo creo que, o sea, veía que antes estaban hablando con este otro colega de Córdoba, hablaban más de lo económico, ¿no? Y Argentina es una combinación de las dos cosas, de problemas políticos y problemas económicos. Digo, no por nada ahora terminaron eligiendo como ministro de Economía a Massa. Y no fue una decisión económica, fue una decisión política. Sí, claro. No, Argentina necesita ordenar lo político para poder ordenar lo económico, pero al mismo tiempo necesita que lo económico funcione para que lo político acompañe. Entonces, y para que tenga respaldo para tomar medidas. Es como el huevo y la gallina, o sea, ¿qué ordeno primero? ¿Ordeno primero lo político? ¿Ordeno primero lo económico? O sea, es muy complejo. Pero creo que sea el cual sea el gobierno, si vuelva a ganar el peronismo con Cristina, con el kirchnerismo o con otro tipo de gobierno peronista, si viene un gobierno de oposición, con quien sea que sea el gobierno de oposición, Argentina necesita empezar a tomar decisiones que van a ser duras, ¿no? O sea, tenemos que empezar a tomar decisiones y salir de esta crisis. Hay que controlar la locura del dólar, no podemos seguir con los niveles de inflación que tenemos, pero la decisión de tomar decisiones duras, los ajustes, las decisiones económicas más duras, tienen que venir con un peso político detrás. Y por eso es que es necesario que lo político acompañe primero las decisiones económicas. Es difícil decir cuál es el cambio que va a hacer que Argentina se convierta en, no sé, Brasil o no sé, otro país distinto, ¿no? O sea, tuvimos una historia que tomó algunos momentos y unas decisiones políticas siempre que nos llevaron por un camino cuando el camino de Argentina podría haber sido otro, ¿no? Entonces, creo que también eso genera también mucha desilusión. ¿Crees que hay algo en el sistema político, en cómo está estructurado políticamente el sistema argentino, que perjudica que se logren conformar finalmente las mayorías, ni siquiera digo políticas de partidistas, sino que una masa crítica que acompañe estos cambios? A veces se dice, no, es que el sistema bicameral es bueno, es malo, el sistema electoral es el que funciona o no, qué pasa con el poder de los gobernadores en las provincias, que es fuertísimo. Sí. ¿Qué es lo que hace? Porque en el fondo podría terminar de tener fuerza el kirchnerismo dentro del peronismo, pero el peronismo no. Está la vía también de Massa, que es una tercera vertiente, o cuarta o quinta de las que hay, digamos. Entonces la pregunta es, ¿qué hay? ¿Qué se puede cambiar? ¿Se piensa, no se piensa? ¿Se habla en Argentina de reformas al sistema político o estatal o federal, perdón, para... Yo creo que no, yo creo que eso hoy no está en la discusión y creo que es parte de la naturaleza de cómo funciona la política en Argentina, ¿no? O sea, la política en Argentina, si bien, como se dice en Argentina, Dios manda en capital, ¿no? O sea, en la ciudad de Buenos Aires, el federalismo en Argentina es importante y los gobernadores son importantes para la política a nivel nacional, o sea, y uno necesita a los gobernadores y no se puede obviar el poder que tienen los gobernadores. Entonces, ahí hay un doble juego de la política nacional y también de cómo se reorganiza y redistribuye el poder a nivel federal con los gobernadores y con los partidos, o sea, quién representa a cada gobernador, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que va a cambiar quizás el año que viene, como que hay una esperanza de que haya un cambio con las elecciones, pero a nivel estructural de estar cambiando, de hacer una reforma institucional, electoral o algo que vaya a cambiar institucionalmente los próximos años, no lo veo, al menos no en la discusión política, y creo que esto no hay lugar para esa discusión política, porque estamos siempre apagando incendios. Entonces, ¿en qué momento podemos sentarnos a dar una discusión política sobre la necesidad de hacer cambios estructurales e institucionales cuando siempre estamos corriendo detrás de lo que tenemos que resolver las crisis de último momento, ¿no? Pero lo que sí me parece es que
es que necesitamos unidad política, tiene que haber coherencia. Lo que no hay en Argentina nunca es consistencia, permanencia de las políticas en el tiempo. Si algún gobierno hizo algo bien, que el que viene no lo saque solamente porque somos otro partido político, otro color político, ¿no? Poder construir sobre lo que ya existe, poder dar continuidad a las cosas, porque los países se construyen de la continuidad y de un crecimiento conjunto. De otra manera es imposible. Federica, para cerrar, ¿cómo crees que termina esta gestión de Massa y si ya es el ocaso definitivo de Fernández? De Alberto Fernández. De los Fernández, la Fernández y el Fernández. A Massa le puede salir muy bien o le puede salir muy mal. Y se sepultó, digamos, si le sale mal, se sepultó. Massa hizo un salto de fe. Yo creo que era algo que él quería, obviamente. Massa tiene un electorado propio, que fue un electorado propio muy importante que contribuyó al voto del peronismo, sí, claro, y del kirchnerismo, sin el cual no hubiesen ganado. O sea, lo necesitaban a Massa para ganar. Massa sabe cuál es su poder, sabe cuál es su electorado propio, sabe el peso que tiene en la política, sobre todo en la política bonaerense, pero en la política nacional también. Y vio esto como la oportunidad, creo yo, de... como había que hacer un movimiento, había que hacer una señal política, creo que Massa vio esta oportunidad de decir, ok, si yo esto lo manejo bien, si piloteo esta tormenta, nos saco de este momento tan apretado, porque está realmente muy tensa la situación en Argentina, puedo llegar a ser el próximo presidente, ¿no? El año que viene. Si le sale bien, hay muchas chances de que pueda llegar a ser el próximo presidente, dependiendo de cómo se reorganice el electorado. Si le sale mal, no va a tener otra chance. Y respecto a los Fernández, yo no veo... Bueno, Alberto en un momento dijo que se iba a presentar a la reelección, dudosísimo, no creo que eso ocurra. No tiene el sostén político para poder hacerlo. Y Cristina siempre es una incógnita. La verdad es que no lo sé. Yo creo que es el ocaso del kirchnerismo, sin duda. Ahora, siempre nos pueden sorprender. Sí, no hay muertos, o se han visto muertos caminando en política. Totalmente. Federica, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Seguimos muy atentos, muy atentas a lo que ocurre en Argentina, como en otras partes del mundo. Son nuestros vecinos, es América Latina, nos importa, nos interesa y nos apasiona lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.